Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Un placer nuevamente en esta nueva emisión de Bioethics News, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y bueno, pues una vez más tenemos el privilegio de que nos acompañe esta tremenda filósofa, maestra, y que hoy nos acompaña con motivo de la publicación en versión impresa de su último libro, el cual conforme pues ella nos vaya explicando y dando su nota, vamos a ver cómo también es otro indispensable para algo que a mí me preocupa particularmente es cómo, bajo qué nociones éticas estamos educando a nuestros niños, nuestros herederos generacionales, para que pues puedan contender de mejor forma con todas las crisis sociales, ecológicas y etcétera, que estamos sufriendo. Doctora Lisbeth Sagol, pues usted ya no necesita ni presentación, pero lo hacemos con todo el honor que usted merece, con todo el decoro, pero usted ya es familia aquí, pues, entonces, bienvenida, doctora Lisbeth Sagols, una vez más. Muchísimas gracias por compartir el espacio con nosotros. Pero, y bueno, para los biocultores que apenas se están añadiendo aquí a Cultivemos Bioética, la doctora Lisbeth es doctora en filosofía por la UNAM, bioeticista, exponente del ecofeminismo, miembro del SNI, y bueno, aquí le paramos con las referencias curriculares porque si no nos llevamos todo el programa. Pero un privilegio, como siempre, doctora, tenerla aquí. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por lo de la familia. Yo también muy contenta de estar aquí y esperemos que sea un diálogo aportativo. Excelente. Pepe, adelante, por favor. Y nada más para recordarles rápidamente de que este próximo 16 y 17 de octubre tendremos la Cátedra Patrimonial UNESCO en la Universidad Autónoma de Querétaro en este mes de la bioética. 16 y 17 de octubre. La información para inscripción se encuentra aquí en la información en este canal de Bioethics News, doctora Netza. Excelente. Hay que cultivar bioética, biocultores, entonces todavía no acaba octubre, hay que estar ahí con octubre bioético. Muy bien, y pues la presencia de la doctora, como les mencioné, es por su último libro, Femenino Masculino. Pensar la, la mismidad y alteridad desde la ética. Ya que nada más con el subtítulo está otro temazo, o sea, un temazo. Pepe. Excelente. Sí, de hecho, el gran tema en la actualidad, y tenemos que ser muy recurrentes, porque no lo podemos dejar pasar ni de vista, ni de cuidado, ni podemos llegar a familiarizarnos tanto con el término pandemia que hoy estamos viviendo por todos lados, porque nos puede caer justamente ese desasosiego que de repente se presenta frente a crisis sanitarias mundiales, cuyo trasfondo es un tema de carácter ecológico. Hay que decirlo, y lo hemos dicho de mil formas durante este programa, esta pandemia hay una gran responsabilidad de los seres humanos en ese enfrentamiento que hemos tenido con la naturaleza, en ese desastre que se ha convertido el tema de la ecología, y que justamente hoy por hoy el tema, el manejo académico, intelectual, yo diría, por supuesto, ético del pensamiento de la doctora Lisbeth, es una piedra angular para poder comprender, pero no solamente para comprender, sino para poder actuar, para poder vivir, para poder tener una cosmovisión diferente de vida respecto de con quienes nos estamos interrelacionando todos los días, que no solamente son personas, familia, paisanos, vecinos, sino son árboles, son animales, es el aire, es el agua, son las rocas, es todo ese conjunto de seres animales no humanos
y de seres no humanos con los cuales tenemos una interrelación directa. Doctora Lisbeth, el gran tema hoy por hoy, sin lugar a duda, y creo que, insisto, su pensamiento, su pluma crítica, está jugando hoy un papel crucial para la comprensión y para la acción en estos días que estamos viviendo, es justamente el tema de la ecología, de la ecoética, del ecofeminismo. Aquí quisiera empezar justamente por uno de los planteamientos centrales propios del ecofeminismo, o que por lo menos se dicen de manera muy rápida, que es que la mujer ha tenido esta situación de cuidado frente a esa situación de competencia propia de los varones, que esto ha ocasionado una visión que ha imperado la una sobre la otra, la cuestión del dominio y el control frente a una intención de cuidado, pues ha derivado en una cultura que ha permitido el soslayar fuertemente de todo nuestro entorno. Por supuesto, aquí ocurren varias indagaciones, varias preguntas, varias inquietudes, como es la de confundir que el papel de la mujer tiene que ser el de simplemente este reflejo de la maternidad o este reflejo del cuidado, cuando, bueno, no sé usted qué nos pueda en este momento ya empezar a compartir, va y opera mucho más que esta simple analogía de una mujer que históricamente ha sido procuradora, que ha sido gestora frente a una situación del varón, de la situación del falocentrismo, dedicada más a la explotación. Creo que ahorita el tema ecofeminismo debe ser un tema crítico que debe de ir mucho más allá de esta simple analogía. Doctora Lisbeth. Sí, muchas gracias. En efecto, ese es el problema del ecofeminismo desde cierto nivel, pero la cuestión es que el ecofeminismo va más al fondo y nos demuestra que es la sociedad patriarcal la que ha capitalizado lo masculino para el hombre y lo femenino para la mujer. O sea, el patriarcado ha construido la heterosexualidad y nos ha normalizado ahí. Ah, eres hombre, estás frente a una mujer. Pero en tanto el ecofeminismo, sobre todo el ecofeminismo constructivista, crítico, le interesa salirse de los estereotipos. Y entonces va más al fondo y advierte que femenino y masculino tienen que ver con capacidades básicas de todo ser humano, más allá del género, ¿sí? El género hombre y el género mujer son construcciones del patriarcado. ¿Sí? Igual que el género transexual, bisexual, de todas las otras modalidades, la sociedad los acapara esas alternativas y les pone una moda, les pone maneras de actuar, ¿sí? Les pone una exterioridad, un estereotipo. Y este ecofeminismo, que es más crítico, o sea, esta tendencia ecofeminista, que es la que yo manejo, va al fondo y dice, lo masculino es la razón, y básicamente, y lo femenino es la receptividad. Estas dos son formas de acción y como tal están en todo ser humano, razón y receptividad. El patriarcado hace que el hombre sea racional, frío, que solamente va por sus objetivos, que le interesa conquistar, que tiene una direccionalidad, digamos, rápida, unívoca, ¿sí? La velocidad está con lo masculino, está relacionada con lo masculino. Entonces, ese es el estereotipo en que se ha caído de lo masculino.
Y en cambio lo femenino ha adoptado, bueno, nos ha hecho adoptar la sociedad el que lo femenino es la maternidad, el cuidado, el quedarte en casa, pero no, o sea, son conceptos, en el libro yo planteo que esto viene del yin y el yang, es una sabiduría oriental, pero lo digo también en el libro, no somos orientales, somos occidentales. Y hay que ver qué pasó en la filosofía occidental, qué se ha hecho con estas categorías y cómo las podemos recuperar hoy para que venga la tarea ética de responsabilizarnos de nuestra racionalidad y de nuestra receptividad. Seamos hombre, mujer, bisexual, transexual, cualquier alternativa, esos son roles sociales que adoptamos, pero en el fondo tenemos la responsabilidad de qué tan receptivos somos y qué tan racionales somos y cómo combinamos estas dos potencias. En efecto, y aquí hay un punto que me parece central, ojalá que nos pudiera un poquito abundar sobre esta situación de esta alimentación, que pudiéramos decir de un giro de la ecología hacia el feminismo, por una parte, ¿no? Creo que la ecología no es simplemente una área exclusiva de algunos estudiosos, sino que la ecología en este momento de interdisciplina, de transdisciplina, tendría que girar y ver cuáles son las aportaciones de una filosofía ecofeminista que pudieran alimentar una educación ecológica. Pero por otra parte, creo que también habría una afectación a lo que actualmente la mayor parte de las personas entendemos simplemente por feminismo, en donde el feminismo tendría que tener también un giro y una, ¿cómo decirlo? Una mirada hacia lo que es la ecología, porque si bien existen distintos, y eso me queda claro, existen distintos tipos de feminismos, ¿no? Creo que todos esos tipos de feminismos deberían de estar anclados en justamente un punto central, y no puede haber otro punto central más que la conservación de este planeta. Si todos queremos vivir y vivir bien, diría la filósofa Judith Butler, no solamente debemos de pensar en una vida buena, sino en un planeta donde podamos realizar esta vida buena. Vaya, no podemos, cualquier ideal de vida buena, cualquiera que se trate, religioso, feminista, nacionalista, bueno, aquí todo lo que quisiéramos ponerle, solamente se puede realizar en este planeta. De tal suerte que no sé si el ecofeminismo pudiera ser el centro en donde los distintos feminismos pudieran también converger, doctora Lisbeth. Sí, bueno, lo primero que decías, la relación con la naturaleza. Sí, es muy importante que el ecofeminismo se da cuenta que el patriarcado devalúa al mismo tiempo a la mujer y a la naturaleza. ¿Por qué? Porque ambas son receptividad. ¿Sí? Entonces, el patriarcado exalta lo masculino y rechaza la alteridad, rechaza lo otro, lo que no es masculino. Y eso otro son la mujer y la naturaleza. Entonces, el ecofeminismo lo que quiere es el rescate conjunto de mujer y naturaleza, el rescate conjunto de las formas de receptividad. Se rechaza la naturaleza al animal finalmente porque no es el que va a coger la espada para dominarnos, no es el fuerte que combate, sino que ahí está, simplemente, o es fuerte en la selva, pero aún así depende de la situación en que esté para que saque su fiereza. O sea,
es el orden de la necesidad. La mujer también atiende las necesidades, de ahí la idea del cuidado. Es el orden de la necesidad, mientras que lo masculino es el orden de la libertad, del movimiento. Entonces, hay que rescatar eso, hay que ver el valor propio de la necesidad y de la naturaleza. La necesidad está ahí. Lo femenino, que no es exclusivo de la mujer, también es de los hombres débiles, supuestamente débiles o clasificados como débiles por el patriarcado, pero también es de los enfermos, de los niños, de los extranjeros, de todos los desclasados. Caen en un estado de necesidad. En su vida la guía principalmente la necesidad. No se acaba su libertad, pero sobre todo tienen que arreglárselas con la necesidad. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo del feminismo es por reconocer el valor de las necesidades, por reconocer que somos interdependientes y que sí tenemos necesidades que cubrir y que y básicamente que de eso se trata la transformación social. Es decir, es una transformación social, tendría que operar a partir de una educación, de una ética del cuidado y no una ética de la dominación. Y creo que esta sería el eje central de una postura ecofeminista, si es que estoy entendiendo bien. Uh-huh, uh-huh. Ahora, como tal, ética de la dominación no ha existido, porque no sería ética. No sería ética, claro. No, sería, o sea, lo que ha existido es una ética racional, fría, que respeta los derechos humanos, pero colabora poco, ¿sí? Es la colaboración, es la liga, es la interdependencia lo que queda bloqueado en la ética racionalista, digamos, ¿sí? O sea, es el individuo el principal actor y que se las arregle como pueda y deje que otro individualmente se las arregle. La ética ecofeminista sería colaboremos entre todos por la libertad y por la satisfacción, pero también por la valoración de las necesidades de todos, incluyendo la naturaleza. Porque si no podemos ver las necesidades de la naturaleza, pues simplemente se nos está viniendo encima. Reconocerla. Tres. Bien, entonces comentaba, la situación está entonces en el reconocer las necesidades del otro. Y el reconocimiento de las necesidades del otro, estamos hablando no solamente de otra persona, de otro individuo, sino el reconocimiento de las necesidades de la naturaleza. Híjole, creo que ese es un concepto de usted, doctora Lisbeth, que ahorita me tiene en shock, porque cuando nos hemos preguntado cuáles son las necesidades del río, cuáles son las necesidades de los bosques, cuáles son las necesidades de la calidad del aire en el cual todos respiramos a fin de cuentas, ¿no? Claro, claro. Es que la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades del ecosistema? El aire tiene que estar limpio porque los animales están muriendo. El río tiene que estar limpio también porque si no, matamos a los animales. O sea, es el conjunto de interrelaciones lo que hace surgir la vida y lo que estamos descuidando si no las atendemos. Pero a la vez, lo que planteo en el libro, que le pongo alteridad, mismidad, es que ese otro, que nosotros no somos el río, nosotros no somos el león, pero a la vez sí lo somos, ¿sí? Esa naturaleza está en nuestro cuerpo. Somos química, somos física, somos materia,
y hemos negado, al negar la naturaleza, también negamos el cuerpo. ¿Sí? Sí, lo que no hemos querido reconocer es que la naturaleza está dentro de nosotros, que no solo nosotros formamos parte de ella, sino que ella forma parte de nosotros, que tenemos los mismos elementos y las mismas necesidades de equilibrio y armonización que la propia naturaleza. Pero generalmente mandamos el cuerpo a segundo o tercer plano. Estamos en el activismo, en la productividad, en lo que nos mandata la sociedad y despreciamos lo que es descanso, lo que es alivio incluso, ¿sí? No le damos prioridad ni al cuerpo ni a la naturaleza, van juntos. De acuerdo. Doctora Netza, en este punto, no sé usted cómo lo considere, es importante entonces una educación en valores ecofeministas hoy más que nunca, y también sería una de las grandes tareas a nivel de la bioética. Doctora Netza. Yo, por lo que estoy escuchando, además de considerar un libro de un indispensable, uno de los indispensables, me parece que es un reto fenomenal, o sea, un reto verdaderamente, como ustedes dicen, de frontera, porque es literal que aprendamos no solo a pensar diferente, o sea, en serio va a implicar incluso una reestructuración de nuestra red neuronal, porque pensamos también dependiendo de cómo están acomodadas las neuronas, porque es pasar de un dualismo que ha prevalecido durante muchos siglos, de una sectorización del todo, o sea, tu naturaleza por allá, tu animal por acá, tu mujer para acá, o sea, como que muchos clubs con muy poca interrelación en puntos cruciales, y ahorita la invitación es a romper todo ese esquema, a romper todo eso que acaba siendo un estereotipo de pensamiento, de conducta, de conceptualización de valores, y rompe todo eso para generar este nuevo modelo o esta nueva forma de conceptualizar el todo en su totalidad y en sus particularidades. Porque aquí, por ejemplo, cuando la doctora nos dice, lo masculino es la razón y lo femenino es la receptividad, o sea, a mí me da la impresión que incluso lo están desexualizando, porque normalmente femenino, masculino está ligado a una cuestión de sexualidad, hombre, mujer, etcétera. Cuando se ponen estos términos de razón, receptividad, pues para empezar no está ligado al sexo, porque todos, absolutamente todos, independientemente de lo que sean a nivel social o biológico o lo que sea, tienen estas dos facultades. O sea, si yo ahorita fuera transexual, pues presupongo que tendría razón y receptividad. Si fuera yo heterosexual, si fuera yo homosexual, si fuera yo bisexual, si fuera yo lo que fuera yo, incluso si fuera yo una quimera humana, suponiendo que esto ya sea posible, aún suponiendo que sea yo una quimera humana, presupongo, tendría yo la capacidad de tener razón y de tener receptividad. Y esto aquí nos coloca en un punto paradigmático pues muy fino, pero muy fuerte, porque sería romper estos esquemas que pues desde el Génesis están. Y otro punto que a mí me pega duro, es que estos estereotipos sociales que tantos problemas están causando, ahora sí que como que la lucha por el patriarcado es desde el patriarcado, o sea, es desde herramientas patriarcales, o al menos, no sé si yo me confundí, pero, o sea, tanto estereotipo que no, porque yo ya se lo había escuchado a Maturana, que efectivamente, o sea,
comenzamos a discriminar cuando comenzamos a desarrollar estereotipos, como cuando comenzamos a teorizar tanto sobre algo que debe de ser más natural. Entonces, el estar estereotipando tanto, el estar queriendo catalogar en aras de derechos, lo único que nos está llevando es como otra forma de patriarcado, sin que ya se le quiera llamar patriarcado, pero en el fondo acaba siendo algo muy similar porque no logramos esta dinámica de integración donde los valores comunes y las capacidades comunes sean lo que nos identifica. Y seguimos insistiendo en que lo que nos tiene que identificar es el estereotipo. Y creo que ahí es donde estamos muy mal. No sé si interpreté mal, pero No, sí. sí interpreté mal, por ahí sí. va. No, por ahí va. Por ahí va, de salirnos de todos los estereotipos, de poder ver las relaciones, el flujo. Y a ver, yo cometí un error de no aclarar que es receptividad lo femenino y lo masculino es acción racional. Uh-huh. Femenino y masculino son formas de acción, Uh-huh. ¿sí? Y se puede actuar desde la razón, desde la visión de los objetivos, que vamos directamente a conquistar los objetivos, o se puede actuar desde la receptividad. Y eso es lo que ha estado devaluado en la sociedad patriarcal, ¿sí? Por eso la mujer que se quede en su casa, que no salga. Ahora, no está desligado del sexo, ahí vienen los problemas. Es decir, sí y no, porque el órgano sexual masculino es acción, es penetración. El órgano sexual femenino es receptividad. O sea, nunca nuestra simbología se aparta del sexo. Siempre remitimos a él. Lo masculino es posibilidad de embarazar a alguien, posibilidad de conquistar a alguien, ¿sí? Lo femenino es el placer, el gozo de recibir a alguien. Entonces, receptividad y acción racional, perdón que me faltó la categoría de acción, que es muy importante, ¿sí? Son las dos formas de actuar, pero no hemos querido ver cómo actúa la receptividad. Pensamos y confundimos receptividad con pasividad, que es el extremo, con no hacer nada, laissez passer, laissez faire, laissez passer. Eso no es la receptividad, ¿sí? La receptividad es la acción de la aceptación. Pero aquí, Y doctora. En cambio, la acción racional es la acción transformadora del mundo, conquistadora del mundo. Pero las dos son formas de acción, ¿sí? Y las dos tienen extremos, o la pasividad para lo femenino, y que en efecto ha habido mujeres pasivas, y entonces se estereotipa a la mujer con la pasividad, pero también está el estereotipo del activismo masculino, ¿sí? Del sobreproductivismo masculino. Perdón, Netza, ¿qué ibas a decir? Sí, o sea, eso se entiende, pero aquí mi pregunta o mi duda más bien, bueno, pues sí, pregunta, duda, es que esas cualidades, esas acciones de masculino-femenino, o sea, entender que independientemente de qué preferencia sexual se tenga, o sea, el separar la cuestión social de la cuestión
de propiedad, de cualidad humana, o sea, que todos tenemos esas dos acciones, esos dos tipos de acción masculino y femenino en nuestro ser. O sea, ese es el punto. Y que al entender que todo, o sea, que la acción masculina, la acción de razonar, la acción de, no es privativo del hombre en este sentido estereotipo masculino, macho mexicano, ni la receptividad es privativa de la mujer, o sea, mujer sometida en su casa, esposa abnegada, etcétera, sino que son cualidades que todos poseemos, que todos tenemos, y que en la medida en que lo vayamos desarrollando a nivel social, tenemos una posibilidad de tener más receptividad, también de tener más capacidad racional, de tener más capacidad de entendimiento, pero y sobre todo de tener más capacidad de inclusión hacia lo otro. Porque aquí siento que parte del problema de entendimiento de todo esto es la sectorización, o sea, donde la natura es ajena a mí, el animal es ajeno a mí, el propio hombre heterosexual es ajeno a mí, y cuando no, o sea, cuando usted dice, la naturaleza está en nosotros, pues es porque yo adentro de mí tengo agua, tengo aire, tengo elementos orgánicos, tengo moléculas. O sea, lo que está afuera, que aparentemente es ajeno a mí, no es tan ajeno a mí, o sea, no, de hecho no es ajeno a mí, porque lo tengo adentro de mí. Y en este sentido también sería extensivo a estas cualidades de receptividad y racionalidad. O sea, que una cosa es que sea lo que identifica a lo masculino y a lo femenino, y otra cosa es que no esté al interior de todos nosotros, independientemente de lo que seamos a nivel social. O sea, esa es la invitación del cambio. Exacto, que distingamos los niveles y que éticamente, independientemente de la opción sexual que adoptemos, haya el compromiso de desarrollar las dos partes, de hacer complementaria la acción, la actividad con la receptividad. Pero se dice fácil y no es tan fácil, porque la receptividad que nos conecta con la naturaleza es obscuridad. La acción racional es luz, por eso se ha privilegiado, porque es luz, es el día, digamos, es Apolo, diría Nietzsche y los griegos. En cambio, la naturaleza, cuando decimos también elementos del río y de toda la naturaleza están en mí, sí, está el silencio, está lo oscuro. Lo oscuro está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo pasar de lo oscuro a la actividad? También por eso se ha rechazado lo femenino, porque hay ahí un elemento, o sea, la naturaleza no habla, ¿sí? Y lo femenino es esa capacidad de hundirse en lo oscuro y desde lo oscuro salir a la luz. Lo que dice el I Ching, hablando del yin y el yang, lo que dice esa sabiduría tradicional es que mientras más oscuro está, puede surgir a la luz. Pero atreverse a sumergirse en lo oscuro. Ese es el reto. Y entonces, claro, que lo femenino ha sido rechazado. Y el problema que me planteo en el libro es, ¿qué ha pasado en Occidente? Se ha negado a la mujer y lo femenino. Ahora, para mí es muy importante la obra de Levinas, que rescata lo femenino para la ética.
Levinas por primera vez dice, la ética ha sido masculina y es hora de integrar a lo femenino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la mujer, ¿sí? O sea, la representante hasta ahora, tal como lo ha manejado la sociedad, la representante de lo femenino es la mujer. Entonces, el hombre tradicional, el sujeto ético tradicional, necesita de la mujer. Y en efecto, en la obra de Levinas, la mujer es la que enseña al hombre la importancia del eros, los misterios del eros. ¿Y qué descubre el hombre con el eros? Bueno, descubre el éxtasis, descubre el olvido de sí, el romper con la luz de la razón, ¿sí? Y ahí descubre la importancia de un tercero, descubre la importancia de un hijo. ¿De un qué, perdón? Descubre hijo. Ah. Hijo de un tercero, que haya un tercero que, o sea, es la productividad, ¿sí? O sea, lo masculino se reafirma en esa productividad, ya di forma, di lugar a una tercera existencia. Ya no soy yo y ella, sino un tercero, ¿sí? Entonces, es maravilloso cómo Levinas incluye a la mujer, pero, aquí viene el gran pero, como es un pensador patriarcal, ni modo, porque viene pesando la sociedad patriarcal. Entonces, él, después de que le concede todo esto a la mujer, dice, pero la mujer no es ética, la mujer no conoce la ley, la mujer nada más protege al hijo. Por esta receptividad le dice, ven hijo, aquí está tu casa, aquí están tus necesidades satisfechas, pero la mujer no le indica la ley. El hombre sí, el hombre es para la ley. Lo femenino no conoce la ley, según el patriarcado, ¿sí? Entonces, frente a esta postura, tenemos la de la ecofeminista Val Plumhood, y en el libro trato de ponerlos y de ponerlos a dialogar. Y Val Plumhood dice, no, claro que la mujer conoce la ley, claro que la mujer es ciudadana, aunque se quede en su casa. Han habido miles de mujeres que estando en casa imponen la ley en casa, enseñan la ley, quieren que sus hijos sean ciudadanos. No se necesita a fuerzas que la mujer salga a la calle, y con esto rompe con un prejuicio feminista, que la mujer tiene que estar en la actividad externa. Y Val Plumhood dice, desde la casa se puede traer la ley a la casa si lo que queremos es que haya un régimen de respeto, de ciudadanía dentro de la casa, y que nuestros hijos aprendan a ser buenos ciudadanos. Entonces, rescata ese lado de la mujer, que la mujer no castiga por la ley. Eso es propio del patriarcado. El castigo surge con el patriarcado. La mujer es benevolente. Lo femenino es propio de la mujer, la benevolencia, la piedad, pero sí conoce la ley, sí anuncia la ley, y entonces recupera Val Plumhood ese aspecto de lo femenino, o sea, que ya apunta a la unión con lo masculino. Y todo va muy bien en su obra porque dice, la historia ha sido hecha por hombres y mujeres. Dejémonos de pelear, dejémonos de ver
quién es más importante, quién es superior, si ahora le toca a la mujer. A lo largo de la historia, la mujer ha participado, reconozcámoslo. Pero al final, y aquí viene un prejuicio feminista, al final dice, pero las que de veras enseñamos a apreciar la naturaleza somos las mujeres. Los hombres no hacen buenas narrativas de la naturaleza, porque los hombres vienen cargando con la historia racional, racionalista. Entonces, así como Levinas llega el momento en que dice, pero la mujer no es ética, Val Plumhoff dice, pero las que de verdad enseñamos la naturaleza somos las mujeres, no los hombres. O sea, se vuelven a separar. Como ese es el dilema de Occidente. O sea, Oriente, al menos en esas tendencias primigenias del yin y el yang, ve la complementación y ve cómo circulan y se retroalimentan uno al otro. Y en Occidente ha sido un trabajo perpetuo, como, bueno, no perpetuo, porque se subordinó por completo a la mujer, ¿sí? Pero ahora, a partir de Levinas, que dice, la ética tiene que incorporar lo femenino, momento luminoso de la ética, ¿sí? Pero luego la excluye de la ética la mujer. O sea, digamos, se sirve de ella para revelarle al hombre la importancia de hacer un otro. Pero después abandona la importancia de la mujer. Y con Val Plumhoff dice, toda la historia ha sido obra de hombres y mujeres, van juntos. Pero a la hora de la hora, ante la crisis ecológica, somos las mujeres las que de verdad sentimos a la naturaleza, las que de verdad podemos hacer narraciones de la naturaleza. Bueno, con lo cual miente que la literatura está llena. Digo, no es que mienta voluntariamente, se le olvidan todas las narraciones de Rousseau, de Thoreau, de poetas de todos los tiempos sobre la naturaleza. De tal suerte, doctora, de que tendríamos que tener un sentido muy crítico justamente al momento de educar en valores, donde los valores femeninos no necesariamente provienen directamente de la mujer, ni los valores masculinos son ensayados de manera directa por el hombre, sino que los hombres tenemos esa posibilidad de enseñar en términos femeninos y las mujeres en términos masculinos. Es decir, aquí más que saber si la enseñanza proviene de un sexo, de un género determinado, ver la calidad del argumento y lo que procura el hecho de educar, por ejemplo, ya dicho de manera muy concreta, en el terreno ecológico, donde hay valores supuestamente femeninos que lo que han hecho es deteriorar la naturaleza, como la cuestión de la mujer solamente es valiosa si tiene muchos hijos, ¿no? Y viene una sobrepoblación mundial impresionante. O de varones en donde pensamos que la competencia es lo mejor. Y si la competencia es lo mejor y eso es asumido por una mujer, luego entonces adquiere una estructura masculina y tendríamos, por lo tanto, que pensarnos en ese reconocimiento del otro, pero a partir del análisis crítico de cierto tipo de valores que se han construido desde un falocentrismo o de cierto tipo de pseudo valores que han construido a la mujer. No sé si por ahí vaya. Sí, sí, exactamente. Entonces podemos ver a San Francisco de Asís, que nos recordaba el doctor Patrick, que es el primer defensor de los animales. San Francisco es femenino, o sea, San Francisco asume los valores femeninos, incluso se contrapone a las leyes de su época. Lo que a él le interesa era sentir la naturaleza y
viene un punto muy importante que también recupera Val Plumhood. San Francisco dice, si asumimos esta cercanía con la naturaleza, todos somos madre, ¿sí? O sea, todos estamos llamados a la capacidad de procurar el crecimiento del otro. Y esta es una idea que está en San Francisco, que está en Maturana y Varela, ¿sí? La idea de la capacidad de dar nacimiento al otro. No importa si eres hombre o mujer, ¿sí? Si realmente llegamos a la unión de masculino y femenino, viene esta capacidad de una maternidad no sobreprotectora, que ese es el otro estereotipo. Eres madre si proteges y sobreproteges. No, eres madre si propicias el crecimiento del otro. Y entonces, Val Plumhood, criticando al feminismo tradicional, recupera incluso la maternidad universal. Y, o sea, esa capacidad de ver por el otro sin agobiarlo y sin pensar, porque aquí viene una crítica al cuidado, ¿sí? El cuidado puede sobreproteger al otro y limitarlo. Entonces, no se trata de un cuidado en la vida cotidiana, sino que se trata de un cuidado fundamental, de que estoy atento a tu crecimiento, pero tú haces tu crecimiento. Entonces ya ahí se relaciona todo con todo. Maravilloso, doctora Netza. No, Estoy pasmado. yo estoy Creo hasta que la obra mareada. de la doctora Sagols, Sí, creo que la doctora Sagols nos tiene que dar una cátedra, un nos curso. tiene que dar un curso. No Sí, veo, yo creo no veo que la hora de traerla a Querétaro, no veo la hora de traerla a sí, Querétaro porque creo que su obra es una obra capital para sí. todos los que nos estamos forjando y formando en el área de la ética. Mira, yo ahorita estoy un poco mareada, pero a mí me parece que es una pelota, una papa caliente que nos están aventando a todos los que tenemos la responsabilidad todavía de educar a menores, educar a jóvenes. Porque aquí, por ejemplo, ahorita que decía, la madre desde la casa puede educar, no solo puede ser ética, puede ser la ley, en fin. Digo, los que somos de Madonna para atrás lo tenemos muy claro, porque pero ahora el problema es que las madres mueren por estar fuera de su casa, o sea, cada vez les pesa más estar en casa. Y entonces te venden presupuestos feministas donde aparentemente eso es lo más adecuado, cuando solo estás cayendo en otro error que lo vamos a pagar en un siglo venidero. Y creo que aquí es donde, mira, por algo dicen que cada crisis también es una puerta de oportunidad. Entonces, aquí ahorita es esta cuestión de que toda esta crisis moral, ecológica, etcétera, global que estamos sufriendo, también es una tremenda puerta de oportunidad para, en primer lugar, ponernos a estudiar, porque efectivamente, o sea, esto es de que la doctora le armemos la plataforma para que dé un curso así, manzanita palito, desde A hasta la Z. Primero educarnos, o sea, primero informarnos, aprender bien así A, B, C, para después poder desarrollar estas estrategias educativas que hagan que la generación Z, la generación alfa, que son las que ahí vienen, los millennials no, esos ya se consideran perdidos los pobres, pero lo que es la Z y la alfa, podamos auxiliarlos de mejor forma, podamos ayudarlos con estas concepciones éticas, con estas concepciones feministas, ecofeministas, en fin,
para que el día de mañana no tengan que hacerlo a prueba y error, como lo hicimos, muchas cosas hicimos nosotros, no sufran estas desorientaciones que sufrimos nosotros y que nos llevaron a cometer muchos errores, sino que si somos una sociedad globalizada, con medios de comunicación tan extensos, que ya tenemos esta posibilidad de tener a personas, a intelectuales de este peso como la doctora Sagors tan cerca, que también transformemos nuestra forma de educarnos, de aprender, para a su vez educar también de una forma más orientada y de mejor forma. Y creo que tenemos que comenzar con leer este libro. Biocultores, tarea bioética. Necesitamos leer este libro así, por necesidad básica. No podemos ni siquiera pretender que de verdad estamos luchando por lo que creemos que es correcto, si ni siquiera nos tomamos la molestia de leer lo primero para después ir aprendiendo a cómo transformarnos en situaciones tan complejas, porque o sea, es un temazo, pero es una cosa complejísima. Pero empezar por lo primero. Y lo primero, biocultores, es leer Femenino Masculino por la doctora Lisbeth Sagors, editada por la UNAM. Y les tengo dos noticias. La mala es que este libro no existe en las librerías. Es una edición especial realizada por Cultivemos Bioética. Entonces, esa es la mala. La buena es que está a su disposición de cualquiera que quiera adquirirlo. En la descripción está el correo a donde se pueden dirigir para poder adquirirlo de forma directa. Es un número limitado, es una edición fue un número de ejemplares limitado, así que por favor escriban inmediatamente para poder abrevar del libro. Y yo creo que efectivamente lo que vamos a hacer es después una lectura con el autor, para que ya habiendo leído el libro, la doctora nos haga el favor de allanar nuestra ignorancia, que seguramente va a ser muchísima, pero ya habiendo leído el libro, para nosotros poder hacer preguntas y dudas un poco más dirigidas. Doctora, yo desde ahorita le aviento de verdad la invitación, por no decir la piedra, para que en serio nos abra usted un espacio en su agenda, obvio no mañana, pero que veamos cuándo, para que hagamos un curso de ecofeminismo, y el subtítulo va a ser para dummies, porque tenemos que aprender, o sea, tenemos que estudiar como Dios manda, para simplemente ir logrando este cambio tan complejo, tan paradigmático, tan de quiebre, pero que yo considero sí es posible. O sea, tenemos que lograr que sea posible por el bien de todos. Pues nos deja, o sea, a mí me deja así un poco noqueada, pero cuestión de ponernos a estudiar, doctora. Pero sí, es una invitación, una tremenda invitación para un cambio paradigmático de fondo, son los cambios que rara vez se hacen, rara vez se ven, pero hay que luchar porque se dé, o sea, hay que intentarlo, vale la pena, son cosas que valen la pena. Doctora, como último planteamiento, una pregunta, un cuestionamiento que usted nos quiera dejar, para nosotros simplemente seguir aquí reflexionando sobre este tema, pero nos quedamos con el pendiente de que los biocultores, por favor, hay que leer Femenino Masculino, pensar la mismidad, alteridad desde la ética. Doctora Lisbeth Sagors. Doctora, ¿algún último planteamiento, alguna pregunta? Sí, el planteamiento inicial del libro es que ética es lo que dijo Píndaro, el poeta Píndaro, antes de Sócrates y de Heráclito. Él dijo
atrévete a ser lo que eres. ¿Sí? Entonces, esto lo retomó muchos siglos después Nietzsche. Nos dice, ética es atender esa llamada de atrévete a desarrollar tus potencias, atrévete a ser lo que eres. Y bueno, en tanto somos femenino y masculino, ahí está la llamada a desarrollar estas dos potencias de nuestra personalidad en cualquier género sexual, social, en cualquier estereotipo que queramos caer, ¿sí? Pero que en el fondo podamos desarrollar estas dos potencias y salir de los estereotipos, pero sobre todo no importan los estereotipos de moda, de vestimenta, sino de los estereotipos de comportamiento. Exacto. ¿Por qué? Porque, que siempre estén en diálogo nuestra actividad racional con nuestra receptividad, con nuestro goce y nuestro estar. Exacto. Y con eso evitar la violencia que de forma estéril se ha generado por la defensa del estereotipo y la no observación de cuestiones de fondo como la que nos está planteando. Creo que ahí es donde está un error garrafal de muchas luchas sociales, en no solo estar observando la superficie y no ver el fondo. Magnífico, doctora, pero de verdad, créame, yo quedé aquí un poco anonadada. Pues vamos a cerrar el programa, el programa recordando que el 2 de octubre que acaba de pasar y que bueno, en México no se olvida ni se debe de olvidar, y no se debe de olvidar precisamente porque fue el Día Mundial de la No Violencia en alusión al natalicio de Mahatma Gandhi. Pero en nuestra realidad mexicana también no se debe de olvidar porque las luchas sociales que tienen una buena razón de ser y cuando son sometidas mediante la violencia, no debe olvidarse para que no se repita. 2 de octubre, Día Mundial de la No Violencia, y también, si ustedes están de acuerdo, hacer una mención aquí sí por todo lo alto, un pequeño homenaje de Cultivemos Bioética hacia el doctor Mario Molina, nuestro premio Nobel en Química, quien acaba de fallecer muy joven, en mi opinión, falleció a una edad todavía joven, se podría considerar, pero que su legado queda y que confiemos nosotros los mexicanos, sigamos así, luchando, estudiando, preparándonos para ser dignos herederos de ese legado que el doctor Molina dejó y que confiemos, pronto veamos en los jóvenes, en la gente que en este momento está preparando otro premio Nobel de la talla, de la envergadura que lo fue el doctor Mario Molina. Pepe. Pues despedirnos, agradecer mucho a la doctora Lisbeth Sagols, porque las noticias en bioética hoy más que nunca merecen ser reflexionadas. Así es, doctora, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y nos quedamos con este enorme pendiente de ahora sí que casi como antes estudiaba un libro, de pe a pa, femenino, masculino, pensar la mismidad, alteridad desde la ética. Doctora, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a la audiencia y a ustedes, por supuesto. Gracias. Biocultores, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.